Último bloque en Entre Líneas, momento de hablar de apuntes y hoy que tuvimos una jornada muy particular, en realidad desde anoche, con la visita presidencial, uno de los pocos presidentes que ha dormido en nuestra ciudad. Sí. Sí, por lo menos desde el regreso a la democracia se recuerda una noche Alfonsín y una noche Carlos Menem. ¿Qué tal? Estuvo anoche Macri en el Howard Johnson. Exactamente. ¿No? Así Ahí es. vio el partido de Boca. Así es. Le fue bien, por suerte. Le fue bien. Sí, aterrizó en Estudiantes. De ahí se trasladó al Howard Johnson, donde pidió que lo dejaran tranquilo porque tenía que ver la semifinal de Boca. Bueno, le fue bien. Le fue bien. 2-2, a pesar de que pasó algún susto en algún momento. Sí, en el 2-1 estuvo un poco nervioso el presidente, según Sí. cuentan. El resto de la comitiva Se fue a Doña Pancha. se fue a Doña Pancha a comer a un restaurante céntrico de nuestra ciudad. Allí estuvo Patricia Bullrich, la secretaria de Seguridad, estuvo Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte. Estuvo también el secretario de Energía, Javier Iguacel, el secretario de Agricultura, Luis Miguel Echeverre, todos participando de esa cena en ese restaurante del centro de la ciudad. El presidente se quedó viendo el partido, el resto de la comitiva parece que prefirió ir hasta el centro a dar una vuelta por Río Cuarto, ¿no? Sí, ahí hubo un escrache. Sí, ahí recibieron un escrache. Más que nada a la ministra Bullrich, Ujú. ¿no? Que es sinónimo de la política de seguridad muy repudiada por los sectores progresistas y más de izquierda, que la acusan de llevar adelante una política De represión, represiva, ¿no? Ujú. represiva, y más ahora, ¿no?, con las últimas novedades que hubo con respecto a la política migratoria que piensa implementar el gobierno nacional, lo que generó todavía más rechazo en los sectores progresistas. Y Así hubo es. un escrache que tuvo repercusión nacional, ¿no? Hubo una protesta precisamente enfrente del restaurante y bueno, allí escracharon al ministro Bullrich. Bueno, eran estudiantes de la Federación Universitaria, De la FURC. mayormente, ¿no? Quienes habían llegado hasta allí, tenían el dato de que estaban los funcionarios del gobierno nacional comiendo en ese lugar, llegaron hasta allí. Bueno, hubo allí algún momento de tensión a la salida de los ministros de ese lugar. ¿Qué dejó la visita más allá de lo anecdótico? Sí. ¿Dónde durmió Macri y dónde comieron? Sí, el corte de pelo, ¿no? Y se cortó el pelo en Baigorria y la gente lo recibió muy bien en Baigorria. Ujú. Tuvo un baño de popularidad Macri que no lo tiene en muchos lugares, Sí. ¿no? Con la crisis económica instalada en el país, Baigorria le fue muy bien. Acá no tuvo contacto con la gente. Ujú. Se limitó a ir al centro cívico, donde participaron los dos equipos de gobierno de una reunión conjunta que dio muy poco resultado, por lo menos hacia afuera. Exacto. ¿No? Un anuncio de un convenio de combate al narcotráfico, Sí. que uno tiene la sensación de que lo ha escuchado cada vez que vienen representantes del gobierno nacional. Uno se imagina la foto de Carlos Macei con la Sí. ministra Patricia Bullrich firmando esos papeles varias veces, por lo menos. Y fue muy difícil tratar de sacar definiciones con respecto a cuáles van a ser las acciones concretas de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Ujú. Quedó más como un gran título, una gran expresión de deseo, sin demasiada carnadura, por lo menos ese anuncio que se hizo en el centro cívico. Así es. Bueno, eso fue parte de la agenda. Después vino la participación en el Argentina Exporta y una conferencia de prensa con el propio presidente, acompañado por Dante Sica, el ministro de Producción, y por la ministra Patricia Bullrich. Esto fue todo en el predio de la Sociedad Rural, ¿no? Sí, al frente, como invitados, en un primer plano estaban quienes van a ser o quienes pretenden ser candidatos a gobernador. Sí, había 3, por lo menos identificados como con intenciones de ser, ¿no? Estaban Mario Negri, Sí. a quien el presidente mencionó especialmente. Ujú. Estaba Ramón Mestre, a quien posteriormente también nombró como Sí. para equilibrar un poco las fuerzas. Y estaba Héctor La Coneja Baldassi, el ex árbitro, diputado de la Nación, a quien no nombró. Sí. Pero que también pretende disputar la pelea por ser candidato a gobernador de Cambiemos. En el discurso, nada nuevo de Macri. No. Muy poca novedad, giró sobre los mismos ejes, algunos ejes que plantean realmente una dualidad muy ostensible entre el discurso y la acción, ¿no? Claramente. El sí. eje en el que Macri viene insistiendo en los últimos días, que es, hay que bajar la presión fiscal, porque la presión en Argentina está en los niveles más altos del continente, se contrapone claramente con las últimas acciones del gobierno y con el presupuesto que acaba de presentar, Ujú. que contiene aumentos de impuestos
y que incrementa todavía más esta presión fiscal que tanto critica el presidente. Cambios en bienes personales, reinstrumentación de retenciones y cada vez más empleados que por efecto de la inflación tienen que pagar ganancias, un impuesto que el presidente había prometido durante la campaña erradicar. Así es, y no habría que perder de vista también que durante la campaña el presidente Mauricio Macri criticaba el nivel de presión tributaria del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hoy el nivel de presión tributaria supera al del año 2015. Hoy estamos en el orden de 26 puntos del PBI de presión tributaria, lo cual habla de que está por lo menos un par de puntos por arriba de lo que dejó Cristina Fernández de Kirchner. En un primer momento bajó la presión tributaria en los 2 primeros años de Macri, fruto de la quita de retenciones y demás, pero claro, después las cuentas fiscales obligaron al presidente Macri a reinstalar la presión tributaria y de allí que muchos sectores productivos hoy estén cuestionando, sectores que apoyaron a Macri en su momento para que sea presidente, hoy lo están cuestionando porque asegura que el ajuste en definitiva de toda la crisis la está pagando el sector privado, el de los trabajadores, las pymes y demás, ¿no? Con esta mayor presión tributaria. A diferencia de la vez anterior, en esta oportunidad Macri dio una conferencia de prensa en la que respondió una decena de preguntas. Los periodistas nos teníamos que anotar, era una pregunta por medio. Y la verdad que llamó la atención, o por lo menos a mí me llamó la atención, la poca consistencia argumental del presidente ante un mensaje que él pretende dar de esperanza, ¿no? Cuando se le preguntaba, bueno, ¿y cómo se va a salir de la inflación, de la crisis? ¿Qué le dice a la gente que la está pasando mal, que no llega a fin de mes? El discurso de Macri, la respuesta ante esos requerimientos periodísticos era basado solamente en el voluntarismo. Le decía a la gente, bueno, quédese tranquila que vamos bien y que en algún momento vamos a salir adelante, a pesar de que los datos concretos de la economía no son precisamente esperanzadores, ¿no? Con una inflación que se sostiene, con pérdida de puestos de trabajo, una actividad económica que está cayendo mucho y que también va a caer el año próximo, esos datos no dan crédito a la esperanza y Macri eligió un discurso sin datos, pero basado en ese voluntarismo, ¿no? En esa cuestión casi de creencia religiosa que habría que tener para seguir esa línea argumental, de decir, bueno, tengan fe que vamos bien, recordando aquella vieja frase de Menem, si la recordamos, ¿no? Estamos mal, pero vamos bien. Sí, que también tiene que ver con una frase del arranque de la gestión de Macri, que era el segundo semestre. Sí. ¿No? La zanahoria lejos, allá esperando, pero que claramente nunca termina de llegar. Bueno, y hablabas recién de los valores y de la economía que realmente no se condice con lo que propone el presidente Macri. Hay que recordar que el PBI de la República Argentina va a caer también con respecto a 2015. Va a ser menor el PBI de este año que el de 2015. Los niveles de pobreza empezaron a crecer, fruto de la inflación, por supuesto, que ha impactado fuertemente en la canasta de alimentos. Hay que ver qué niveles de pobreza. Recordamos que una de las primeras promesas del presidente fue pobreza cero. Digamos, lo tenía como una meta ya lejana. El camino se pensaba a una reducción de la pobreza, con la meta siempre puesta en pobreza cero, que es algo que se sabe no es inalcanzable absolutamente, pero como meta y como fin. Bueno, ha empezado a crecer de nuevo. Hay problemas de empleo, digamos. Los números claramente le están dando en contra de los dichos y de lo que propone, ¿no? Y tiene que ver con esto que decías. Y en medio de esto hay que tener en cuenta que esta fue una visita, no sé si tanto de gestión, pero eminentemente política. Totalmente. Eminentemente preelectoral. Macri lo dijo en un momento de su discurso, vengo a la que es mi provincia. Sí. Esa cuestión de pertenencia va a ser fundamental para el año próximo. Macri, si Córdoba llama a elecciones en junio, es decir, 2 meses antes de las PASO, va a querer retener Córdoba, una provincia que reivindica como de su propiedad política. Por lo tanto, fue un anticipo de lo que se puede venir en Córdoba, a pesar de esta consonancia en la que actúan Macri y Schiaretti con una reunión de gabinete conjunta, prefigura lo que va a ser la pelea por la gobernación, por tener a Córdoba como capital político. A mi juicio, Macri, si algo va a querer en la primera etapa electoral del año próximo, va a ser retener Córdoba, porque el título a nivel nacional de que Macri pierde su principal bastión, donde tuvo el 70% de los votos, sería una pésima promoción preelectoral, teniendo en cuenta que pretende la reelección ese mismo año. Claro, y la especulación de junio tiene que ver
también con que va a ser 2 meses antes de las PASO presidenciales, Exacto. ¿no? Por lo tanto, previstas para agosto, las generales para octubre. Bueno, el calendario que ya fue fijado y anunciado en su momento, bueno, sería un antecedente muy malo para el presidente, justamente esto, ¿no? Que pierda uno de los lugares que lo hizo casualmente presidente de la Nación. Así es. Bueno, nosotros nos despedimos. Nos vamos. Ha sido una semana intensa desde lo informativo, con el foco puesto en Río Cuarto, Así es. especialmente con visita del gobernador, que vino un día antes para hacer política él también, Sí. para no dar ventajas. Marcó territorio. Marcó territorio, y el día siguiente tuvimos aquí al presidente con muchos de sus ministros, lo que dio una lectura política amplia. Nos despedimos hasta el próximo jueves, como todos los jueves, a las 21:30 aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.